Hola mi gente, soy Zuleima y esto es Aquí hay Candela, el podcast donde hablamos de sexualidad, de placer, de relaciones, siempre sin vergüenza y con muchísimo amor. En este podcast te traigo charlas reales, historias, consejos y, como no, algún que otro juguete y cosmético de Candelea para que vivas el placer a tu manera. Prepárate porque aquí siempre hay candela. Hola mi gente, hoy nos acompaña Yaneli Pérez. Ella es una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y además, quien esté viéndonos por vídeo lo verá, está embarazada, así que no hay mejor momento para hablar del tema que vamos a ver hoy, porque con ella pues vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos evitar, cuándo podemos empezar a cuidar nuestro suelo pélvico. Así que bienvenida Yaneli, gracias. Gracias a ti también. ¿Qué tal estás? Bien, ya en la recta final, como se nota, quedan poquitas semanas, pero bueno, bien. Aguantando. Bueno, estoy muy ilusionada que al final pues haya podido dar esto, que si no hubiera sido más tarde, pero me encanta que estés aquí ya. Y yo, para empezar y que la gente que nos está escuchando pues te conozca, me encantaría saber quién eres y cómo llegaste a ser fisioterapeuta de suelo pélvico y qué significa esto. Bueno, pues terminé la universidad hace ya como 6 7 años, pero desde el segundo año de carrera como que tenía muy claro que quería encaminarme en la parte de suelo pélvico. A través de una formación con una de las profesoras, fue como que dije, cónchale, dentro de todo lo que uno piensa que es la fisioterapia, esta área que era como diferente, ¿no? Al final hablaba de esas pérdidas de orina, de la sexualidad, y uno cuando era joven pues tenía un montón de dudas, ¿no? Tenía claro que quería ser fisioterapeuta, pero no sabía que era un gran abanico. Entonces, a partir de esa clase, empecé a formarme por mi cuenta y ya según salí de la universidad, ya como fui muy a tiro hecho, como se dice, para ya empezar a formarme en ello. Y en el día a día solamente trabajo aquí a nivel de Las Palmas, Las Palmas en la isla de Gran Canaria, también en la zona del norte. Y la fisioterapia de suelo pélvico es un mundo. O sea, uno piensa que está relacionado con el embarazo, realmente, o con el posparto, y va desde lo que es la etapa desde la niñez hasta la vejez, tanto hombres como mujeres. Entonces, cualquier problema que tengamos en suelo pélvico como tal, pues abarca todo. Exacto, yo creo que es un gran desconocido y que efectivamente siempre lo relacionamos con el embarazo, pero también por el trabajo en el que tengo ahora me encuentro a muchas personas que no han estado embarazadas y que tienen problemas, y lo primero que piensas además es, no, es que yo fui al ginecólogo y no me dijo nada. Puede haber ginecólogos que te puedan detectar o derivar a un profesional como tú, pero ¿qué tipo de pacientes sueles encontrarte o tratar tú en tu día a día? ¿Qué tipo de público? A ver, yo creo que el 70% son embarazadas y posparto, pero porque yo creo que es el momento en el que la mujer empieza a ser consciente de que el suelo pélvico existe y hay que trabajárselo y tratárselo. Realmente, yo creo que más bien es por el desconocimiento y porque llega ahí ese momento en tu vida. Luego está un gran porcentaje de mujeres en etapa de premenopausia o posmenopausia, toda esa parte sí, de la menopausia en sí. Y por suerte, cada vez más perfil masculino. Pero también eso es que viene derivado de los mismos urólogos. Si no tenemos el perfil importante, que es el profesional sanitario, que son los médicos como tal, los que hacen la derivación, los que deberían de dar pues esa información, no darlo por hecho, pues entonces a partir de ahí llegan a nosotros. Muy difícil también, si no... Yo además he de reconocer que lo del suelo pélvico masculino era algo no que desconocía, pero no sabía si tenía que tratarse o no, y es algo que personalmente he aprendido también por haberte escuchado a ti en diferentes eventos, así que por eso sigues estando en eventos, que eso hace mucha buena labor. Bueno, para empezar como por lo básico, Sí. te pregunto, ¿qué es el suelo pélvico? Bueno, el suelo pélvico, la palabra lo dice, ¿no? Que es la base de la pelvis, el suelo de la pelvis, pues es toda esa musculatura, todo ese tejido, ese tejido conectivo, ligamentos y demás, que sostiene la pelvis por debajo. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de la orina, con la incontinencia urinaria o con la insensibilidad de no sentir la orina o de dificultad de orinar, cualquier problema de la orina es cosa de suelo pélvico. También tenemos la parte de las relaciones sexuales, todo lo que tenga que ver a nivel vaginal, de vulva, del pene,
todo eso. También pues patologías en general de sexualidad, que las podemos ir nombrando luego. Y luego también la parte anal, estreñimiento. Para mí es la patología más normalizada que hay realmente, pero el estreñimiento da muchos problemas de suelo pélvico. Entonces todo lo que abarca la pelvis en sí por debajo y a esos esfínteres y a esos órganos, pues es en sí el suelo pélvico. Bueno, aunque no es el tema de hoy, yo he de reconocer que también por escucharte uso escaloncito cuando voy al baño. Muy bien. Eso es Sí, súper importante, así que sí, para ir al ya baño. igual podemos dedicar otro capítulo a hablar de esto. Pues sí. Bueno, yo este suelo pélvico que tú nos acabas de explicar y que efectivamente yo creo que siempre lo relacionamos con la pérdida de orina, pero que a Ujú. nivel sexual nos puede afectar y no tiene que ser por el embarazo. En el propio embarazo como tal, ¿qué es lo que le pasa al suelo pélvico? A ver, durante el embarazo, primero es el cambio de hormonas que tenemos. Todo ese cambio hormonal, aparece una hormona que se llama relaxina en la sangre y hace que todos los tejidos estén como más laxos, porque obviamente es necesario que la pelvis se ensanche, que la barriga se estire para que ese útero crezca. Se dan muchas hormonas que antes pues no teníamos, ¿no? O disminuyen unas que antes teníamos un poquito más elevadas. Entonces ese juego hormonal hace que tus tejidos cambien y por tanto, a lo mejor en los primeros 3 meses no se nota tanto ese problema. Sí se da que hay pues más náuseas y más vómitos y por tanto eso te pueda derivar a una incontinencia, una pérdida de orina a la hora de vomitar, pero realmente es por un reflejo, por una parte vasovagal. Pero a medida que va avanzando en el embarazo, sí se va notando mucho más ese peso, porque al final el bebé va creciendo, el útero está justo en el centro, por así decir, de la pelvis, y ese peso va presionando tanto la parte del esfínter defecatorio, o sea, a nivel del el recto como tal, y la vejiga. Entonces, tanto problemas de estreñimiento es mayor y incontinencia urinaria. No tiene por qué pasar, pero puede Pero pasar. puede pasar. Vale, y si no lo cuidamos, Bueno, pues si no lo cuidamos, eso es lo que pues pasa. también es verdad que yo creo que es el momento, como te dije, yo creo que si las mamás están dispuestas a formarse, que es lo que deberíamos de hacer en esta etapa de nuestra vida, a formarnos en nuestro cuerpo, en esos cambios para, sobre todo, el post, podemos tener pues esas secuelas de incontinencia a lo mejor en el posparto o también esa pesadez continua nos pueda crear en el posparto pues algún tipo de prolapso, que es un descenso de los órganos pélvicos o patologías en general. Y para ti, o sea, si yo te dijera cuál es el momento perfecto para empezar a prepararlo, porque no sé si a lo mejor alguien que esté buscando un embarazo, pues sería recomendable que lo empezara a trabajar Ujú. desde antes, o incluso, o sea, me dicen, no, mira, una vez te enteras, pues a lo mejor a los 4 meses. O sea, entiendo que entre antes mejor, ¿o cuál es tu A ver, mi recomendación? recomendación es, si ya sabes que vas a buscarlo, si ya tienes pensado empezar, aparte de cuando uno tiene la idea de tomar esa iniciativa, que aparte que deja pues todas esas precauciones, ¿no?, anticonceptivas, aparte de empezar con un nutricionista para mejorar a nivel de vitaminas, minerales y todo, y acudir al dentista, que aunque no lo creas, la gente no es consciente, pero hay que ir también al dentista previo, sería ideal. Yo me haría una valoración del suelo pélvico, porque si tú te haces una valoración del suelo pélvico justo en un estado normal, que es antes de un embarazo, sin hormonas por delante, podemos hacer una comparativa luego durante el embarazo y lo más interesante, en el posparto, saber cómo estaba antes y después, porque es verdad que lo común es que ya te vengan en el posparto, entonces hay cosas que tú dices, ¿esto estaba de antes o no estaba de antes? Claro. Porque hay patologías que están de antes que si tengo la oportunidad de verte, aunque sea en el embarazo, hay patologías que luego no las relacionamos con el parto en sí, sino que ya estaban ahí. Entonces se pueden abarcar desde antes, ir trabajándolas durante el embarazo o antes, previo al embarazo, para que en el post, que al final es un momento interesante para el suelo pélvico, el momento de los pujos, el momento del parto en sí, que es muy heavy, básicamente. Pronto Entonces, lo vivirás, sí, pronto lo vivirás. pronto me tocará. Entonces esa parte tan fuerte va a hacer que hayan cambios incluso, ¿no? Entonces, pues por lo menos intentar sostenerlo para que ese post te recuperes mejor. Pero yo sí, lo tengo ya presente de que quiero ser mamá, pues ya hacer una revisión. En general soy muy partidaria de hacerte una revisión
porque sí, en general. Porque hay gente que tiene dolor en las relaciones y lo normaliza, o tienen estreñimiento, lo normaliza, o hace deporte y tiene incontinencia, lo normaliza. Entonces ya de por sí yo me haría una valoración, porque además de que si hay, no sé, adherencias son como tensiones o restricciones dentro de la vagina, también pueden ayudarte si relajamos esa zona a que te quedes embarazada también un poquito, ¿sabes? Sí, es parte también del juego para la fecundación también. Nada, ahora cuando se recupere ella de su baja, les dejo el contacto por si quieren acudir a su cita. Bueno, yo entiendo que cuando alguien te acude también a consulta, en este caso, en ese momento del embarazo, no sé si aparte de hacerle esa evaluación, entiendo que en el caso de que necesite fortalecer o hacer algo en ese suelo pélvico, hay una serie de ejercicios. Tú los enseñarás allí, pero yo no sé si podemos, aprovechando que tenemos además vídeos, si podemos, pues, ¿qué tipo de ejercicios se suelen recomendar para fortalecer el suelo pélvico? A ver, lo primero que tengo que decir es que no todo es fortalecerlo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque no todo es contraer. Hay muchas veces que tenemos una vida tan acelerada, tan estresada, que a lo mejor lo que nos interesa durante el embarazo es relajar. Igual tengo eso. Hay que relajar, porque al final uno, la verdad, tenemos un tipo de vida que es que vamos rápido, con ansiedad, estrés, aparte que el embarazo genera cierto nerviosismo continuo. A veces realmente lo interesante es relajar la musculatura para que en ese parto vaginal, en caso de que sea vaginal, se estire todos esos músculos y se dé. Y que antes no lo comenté, ¿cuándo sería interesante durante el embarazo valorar el suelo pélvico? Yo soy partidaria de que pasemos los 3 primeros meses, o sea, las 12 primeras semanas, tranquila, o sea, con todas esas vitaminas, aceptando, asimilando todo lo que se viene. Y ya, pues en la semana 14, semana 18 de embarazo, hacerte una valoración previa, porque ahí todavía está todo un poco más normal. Y ya luego más adelante, sí que la última cita yo la tendría en la semana 28-30, por ejemplo, para añadir más, o sea, más objetivos durante el embarazo. Vale, ¿y los ejercicios? Lo Cuéntame, hacemos. vamos a hacer ahora aquí en directo los ejercicios. Vale, vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, primero, yo soy partidaria de que nos miremos en un espejito a nivel de la vulva, ¿vale? Porque ya luego con la barriga llega un momento en el que ya no nos vemos, ¿vale? Entonces, pues cogemos un espejito y nos vamos a mirar. Voy a coger la vulva, si puede ser, y así podemos explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Primero, si te ves en el espejo, si te miras, cuando tú quieres hacer un Kegel, que es el ejercicio de contraer y relajar el suelo pélvico, es el nombre que tiene, pues lo podemos ver mejor, porque nosotras, las mujeres, por mucho que queramos mirarnos con barriga o sin barriga, no nos llegamos a ver tanto como un pene, que Exacto. sí se ve, básicamente, cuando uno quiere contraerlo. Entonces empezaríamos con los ejercicios de Kegel para contraer y relajar la musculatura y aprender. O sea, aprender a moverlo, porque mucha gente cuando quiere contraer el suelo pélvico contrae los glúteos, contrae el abdomen, contrae las piernas, pone una tensión general en todo el cuerpo y en realidad lo que hay que hacer es contraer solamente ano y vagina. Listo, ya está, ¿vale? Entonces empezaríamos con los ejercicios Kegel de contraigo, suelto y además que se ve. Se ve cuando tú lo haces, se nota como los músculos entran y salen. Lo digo que nos miremos porque hay mucha gente que cuando contrae lo que hace es para afuera, empuja. Tiene un reflejo de como cuando vas a hacer caca y no es así. Hay que contraer para adentro y soltar. Contraigo y suelto. Lo podemos hacer de dos formas. Manteniéndolo, o sea, contraer y mantener durante 10 segundos. O también intermitente, contraigo, contraigo y suelto. ¿Qué pasa? Que mucha gente lo que hace es mucha apnea. Cuando hace los 10 segundos, aguanta, aguanta, aguanta. Y lo interesante es respirar, respirar. Yo siempre digo, cuenta en alto. 1, 2, 3, para que esa respiración ya te ayude a que el suelo pélvico en sí no se tense todo el cuerpo, sino que lo que se tiene que tensar, ¿vale? Y luego también los intermitentes. Entonces siempre haríamos como 3 series de 10, 3 series de 10 mantenidos y 3 series de 10 intermitentes.
Eso en la parte del suelo pélvico como tal, en los ejercicios de Kegel. Ya si queremos aquí, si quisiéramos añadir el masaje perineal, ¿vale? El masaje perineal, sí es verdad que yo lo haría, o sea, o no, si tenemos pareja, que nos ayude nuestra pareja, ya que se implique en ese proceso un poco. Y si no, pues si lo podemos hacer sola todavía porque la barriga nos permite, pues lo haríamos de manera externa y de manera interna. Pero tiene que ser a partir de semana 32, 34 de embarazo, porque no es que no se pueda hacer antes, ¿vale? Sino que es como, bueno, ya enfocándonos a lo que es el momento del parto y para que no nos cansemos, porque a lo mejor empezamos uno en la semana 15 y ya cuando llegues a la semana 30 vas a decir, ya está, yo me Agotada. cansé. Mejor empezar la semana 34 o así para que ya cuando llegue el momento de las 40 pues ya tú estés bien. El masaje perineal lo podemos hacer con vibradores, sin vibrador o con el vibrador pero apagado. ¿Vale? Sobre todo para que puedas llegar bien. Sobre todo es masajear toda la parte externa por fuera y luego por dentro. Es como hacer estiramientos, como estirar todos los músculos. Y eso en sí lo que podríamos hacer con la parte de vulva, de vagina. ¿Vale? Luego, más ejercicios, que si me pongo aquí me voy a poner... Nada, les dije que los capítulos iba a durar 20 minutos, igual este dura 3 hacer horas. de todo. Podríamos hacer así como como un plus también, ¿no? Pero bueno, algo súper básico que no tenemos en cuenta durante el momento del embarazo es la pared abdominal, realmente los músculos del abdomen. ¿Por qué? Porque los músculos, bueno, se van separando y va a aparecer lo que es la diástasis. La diástasis es cuando la tableta de chocolate se separa más de lo normal. ¿Vale? Y aparece pues ese pico como una hernia, el ombligo se va separando y es súper clave trabajar el abdomen. Algo que me parece súper importante es cuando nos ponemos las cremitas en casa, yo siempre les digo, no te lo pongas de pie, sino te pones así como recostadita, un poquito, espérense aquí, un poco recostadita. Que no se va a mover de ahí, está a gusto. Y hacemos el masaje hacia adelante para favorecer el cierre de la diástasis y quitarle la tensión de la piel, porque la piel está se va poniendo tensa y eso hace que se rompa aquí en medio. Entonces, de precaución a posparto, masajear hacia adelante, pero masajear cogiendo, Fuerte, ¿vale? Que no te duela. Pero bueno, por todos lados, ¿vale? Incluso subirlo hacia arriba, moverlo por aquí también. Eso nos viene súper bien, que el abdomen se relaje. Eso es una parte de lo que haría. Y luego, añadiendo la parte del abdomen, sería el abrazo al bebé, se llama, que es una técnica que la gente tiene mucho miedo a tocarse la barriga, en el embarazo. Es como que no me toques, no le da mucho apuro. Y al contrario, o sea, al final es una manera de contactar con tu bebé. Pues el abrazo al bebé es coger aire, llenar la barriguita de aire y al soplar, meter el abdomen dentro, ¿vale? Cogemos aire, hinchamos y al soplar metes el abdomen dentro, metes como si fuese una cremallera. Y eso lo que va a hacer ayudarte es a que ¿Ya parece que no está embarazada? Así, que ya está, se me fue. A que la pared abdominal se fortalezca. Porque cuando uno va a hacer el pujo, o sea, cuando va a empujar en el momento del parto, no empuja de la vagina, empuja de abdomen. Entonces, suelo pélvico es una cosa, pero el suelo pélvico viene acompañado de abdomen y viene de respiración. O sea, son 3 cosas. Entonces, activación y... Oye, muy bien, ya yo estoy preparada ya. Podría hacer un montón de cosas, pero... Yo, mira, te iba a hacer una pregunta que, bueno, es una pregunta súper sencilla porque Sí. claro, yo al final vendo juguetes sexuales, la gente se piensa que yo estoy todo el día usándolos. Casa de herrero, cuchara de palo, siempre digo lo mismo. Entonces, en tu caso, has hecho todos los ejercicios, has cumplido en tu casa. Pues, ¿Cómo crees tú que te has portado? podría haber sido el mejor paciente, lo confieso. Pero sí que me he hecho las valoraciones cuando me las he tenido que hacer. También considero, como tengo bastante conocimiento de mi propio cuerpo, pues por todo mi trabajo, por todos mis conocimientos, me he permitido relajarme un poco, ¿no? O sea, ya yo conozco, sé lo que necesito y lo que no necesito. Claro. Al igual que el entrenamiento, el deporte. El deporte me ha gustado empezarlo como mucho más temprano, pero es verdad que me cogió trabajando tanto de
autónoma fisioterapeuta, como también dando clases en la universidad. Entonces fue todo súper junto, como muchas horas, mucho trabajo, y dije justo en el momento que más tengo que descansar. Pero realmente cuando cogí la baja fue cuando más me puse a trabajar todo, que fue ya casi el último trimestre realmente. Lo ideal sería del principio, pero Bueno, pero bien, lo intenté. remontaste. Aquí estoy. Bueno, y en la etapa del embarazo, ¿hay algo que tú como fisioterapeuta digas que debemos evitar? Que debamos evitar el impacto, sí que soy consciente o me gustaría que la gente entendiese que se puede impactar, ¿vale? Pero también tiene que ser que hayas impactado antes, no te vas a poner a correr ahora que no he hecho nunca antes, no sé, CrossFit, por ejemplo. Pero sí que, bueno, cuidar un poco ese tema de impacto porque al final a nivel hormonal y a nivel de peso, pues a lo mejor sí que podemos tener un poquillo más de consecuencias, pero vamos, que al final también te digo que eso es cada cuerpo y hay que adaptar cada ejercicio como tal. Pero de prohibir nada, o sea, no hay que prohibir relaciones sexuales, eso me gustaría decirlo porque las relaciones sexuales son fundamentales para el parto, o sea, son fundamentales, o sea, eso es importante, es como un masaje perineal, mejor todavía, un masaje perineal, ya sea con vibraciones, o sea, con vibradores, o ya sea con tu pareja masculina, da igual, pero hay que usar el suelo pélvico. Y obviamente si no te lo restringe el médico por algún sangrado o lo que sea. Claro. Pero no tener miedo, porque uno piensa que hace daño al bebé y es mentira. Bueno, ya te adelantaste ya a mi Pero eso siguiente me bloque. salió. No, maravilloso, me encanta, porque además yo te iba a preguntar el tema de si el movimiento, porque es algo que también escucho, no, es que tengo que estar más tranquila, o sea, el movimiento, el caminar, el hacer deporte, no influye en nada negativo, a no ser, como tú dices, que haya una recomendación por algo en concreto. Igual que te iba a decir, que ya me dijiste lo del embarazo, así que sí a la penetración, también salvo que no te lo diga. Y una pregunta que también me interesaba hacerte, porque también es algo que suelo escuchar, es, ¿una cesárea te libra de que no vayas a tener problemas en tu suelo pélvico? No, para nada. No porque no. Primero porque estás 9 meses con esos cambios a nivel vaginal, o sea, es decir, el peso está en la vagina, está en la vejiga, está en el recto, o sea, estás con esos problemas de suelo pélvico, más o menos, por así decirlo, pero sí que hay que tener en cuenta de que el abdomen y el suelo pélvico van de la mano, o sea, es uno. Entonces, si yo tengo un corte en la musculatura del abdomen, que es el que me protege al suelo pélvico, voy a tener probablemente problemas, o me puede dar, ¿vale? No siempre, pero puede dar problemas de suelo pélvico. No solo eso, sino que hay un corte en el útero, ¿vale? El corte de útero, que es un útero, está dentro del suelo pélvico. También nos puede generar, pues a lo mejor dolor en las relaciones sexuales con penetración, ¿vale? Nos puede dar dolor, entonces decir, no significa que, para que el suelo pélvico esté bien, voy a hacerme una cesárea, no, porque tiene otras consecuencias al final. Bueno, y antes de entrar, porque ya saben que después de cada capítulo explicamos algún juguete o producto relacionado con el capítulo en sí, pero antes de pasar a esta sección así para cerrar, tú ahora que ya estás a puntito de caramelo, ¿qué consejo le darías a una persona que esté pensando que esté en los primeros meses o algo que hayas aplicado tú que te ha funcionado? O sea, esos consejitos que Vale. siempre vienen bien. Yo, sobre todo, elegir la información que me interese. Es decir, ¿por qué digo lo de la información? Hay mucha información en redes, en libros, bueno, por todos lados, ¿no? Entonces, coger la información con la que yo me siento identificada es importante también. Eh, pero, es a saber elegir esa información. Luego, escuchar a medias la experiencia de la gente. Yo, pues por mi profesión escucho muchas experiencias y he tenido que parar un poco de trabajar para dejar de escuchar, pero al final sigues escuchando, ¿no? Para bien o para mal. Yo lo que tengo que aconsejar es que todos los partos son distintos, todos los embarazos son diferentes y todos los cuerpos son distintos. Entonces, por mucho que yo voy a tener un tipo de parto por la posición de mi bebé, no significa que vaya a ser igual a otro que esté en las mismas condiciones, para nada, porque no. Entonces, primero, no compararse, ni físicamente,
tampoco, porque las comparaciones son horrorosas, de si yo cogí más kilos, menos kilos y demás. A cada uno es como, bueno, esto es lo que yo tengo, es lo que me ha venido, aceptarlo y no compararnos, coger la información que deseemos, pero sí cuidarnos mucho. O sea, cuidarte. Alimentación, las vitaminas, cuidar tu suelo pélvico, hacer ejercicio de la medida de lo posible, pero sí que no castigarnos, porque cuando uno no hace, también se castiga, como que me siento responsable en cuidar mi cuerpo. Mejor no, sino hacer lo que podamos y aceptar que si este mes puedo hacer más, hago más, si hago menos y ya está. Bueno, Pero me ha encantado porque además yo siempre cuando terminamos intento hacer como un poco un resumen y justamente ya me lo has hecho tú, pero bueno, que al final sí, iniciar en esta etapa implica el cuidado en muchos aspectos y que no olvidemos el suelo sí, pélvico que es tan sí, importante antes y después sí, del embarazo. Así que vamos a explicar el producto, que lo tengo, bueno, en este caso vamos a hablar, bueno, voy a enseñar por aquí para que lo vean, son dos productos. En este caso es un lubricante sin parabenos, que ahora ella nos explica también el por qué es tan importante que no los tenga. Y luego, por otro lado, esto de aquí, que aquella persona que ya haya ido a fisioterapeuta de suelo pélvico o los fisioterapeutas de suelo mm, pélvico que nos estén escuchando, pues este producto lo reconocerán porque es algo que nosotros aquí en Candelea vendemos todos los días. Cosa que también sí. es buena señal porque la gente se está cuidando. Así que te lo voy a dejar Sí. a ti para que tú Venga, va. los expliques directamente. Vale, vamos a empezar primero por el lubricante. El lubricante es importante, pues eso, que no tenga parabenos, perfume, bla, 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 que sea lo más natural posible, pues para evitar que las mucosas se nos irriten. Sobre todo en el momento del embarazo, la mucosa va modificando muchísimo y entonces pues intentar que no se les irrite, pues que sea lo más natural posible del mundo, ¿vale? Así que el lubricante importante para el masaje perineal. ¿Vale? Vale. Es verdad que uno puede tener más flujo durante el embarazo, pero eso no significa que cuando haya excitación o que se humedezca. Entonces, si puede utilizarlo, pues mejor para evitar hacerse de daño a nivel vaginal. Y luego esto pues es nuestra tercera mano como fisioterapeuta. Es nuestro producto estrella. Lo recomendamos mucho para el masaje perineal, lo que hablábamos antes, el masaje perineal para relajar, sobre todo. Para relajar, dentro de todas las vibraciones que tenemos, siempre recomendamos vibración continua. Que sea continua, que no sea discontinua, pero no te les discontinua un poco para incentivar, pero la continua para relajar. Y si no nos sentimos seguras con la vibración, pues sin vibración, pero nos ayuda a que podamos automasajearnos solas, ¿vale? Para poder introducirlo, hacer un poquito de palanca a nivel vaginal y la zona de, pues por Es como una fuera. extensión, es como una extensión de un Exacto, dedo. exactamente. Y viene bien porque con la barrigota les digo Fíjate. que Yo se además, complica. yo además aprovecho que ya que no lo pueden tocar, que ya me encantaría, o sea, decir que es un producto que es rígido, ¿vale? O Sí, sea, es bastante rígido, no tiene flexibilidad, justamente por lo que ella dice, porque hay que masajear puntos en concreto, pues así es claro. bastante más fácil. Este producto los hay, y esto igual sobra, pero bueno, hay gente que le interesa mucho, los hay a batería y los hay a pilas. En este caso, el que tiene ella en la mano es un producto que es a batería ya, por fin, Mm, y tienen tanto las vibraciones continuas como las discontinuas, así que eso también es un punto a favor. Vale, sí, así que, oye, pues ya llegamos al fin, así que yo primero, bueno, darte las gracias por estar aquí, espero que hayas estado un ratito agradable. así sí. Bien, todavía no Yo, se me ha puesto de parto, así que todo no, controlado. estamos aguantando. Y a ti que nos estás escuchando, pues muchas gracias. Espero que sigas aquí acompañándonos en cada capítulo, que hayas aprendido un poquito más y recuerda que en este podcast siempre vendrás con ganas.